Bueno, entonces recordemos la ley de Ohm. La ley de Ohm versa que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Esto plasmado en un circuito quiere decir que si yo tengo una fuente de voltaje y yo tengo conectada a esa fuente de voltaje una resistencia, entonces esta fuente de voltaje tiene un valor R, un valor Bs. Esta resistencia tiene un valor de R1. Entonces, al estar cerrado el circuito, entonces se genera una corriente que llamamos I. En ese sentido, el voltaje que genera de la fuente será directamente proporcional a la intensidad de corriente que se induzca multiplicada por la resistencia. En ese sentido, por ejemplo, si yo les digo entonces que Bs es igual a 12 voltios y que la resistencia es igual a 150 kilo ohmios, entonces uno podría calcular cuánto es la corriente. ¿Cuánto es la corriente? Si la pregunta es esa, entonces uno puede decir aquí, por la ley de Ohm, que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, siendo así, la corriente aquí va a ser igual a 12 voltios dividido entre 150 kilo ohmios. Muchachos, recuerden, kilo ohmio es equivalente a 1 por 10 a la 3. Entonces vamos a hacer esa división. 12 voltios dividido entre 150 kilo ohmios, 1 exponente a la 3, nos da 8 por 10 a la menos 5. Si corro la coma a la derecha, entonces debo restarle 1 al exponente, lo cual da 80 por 10 a la menos 6. Entonces esto es igual a 80 por 10 a la menos 6 amperios, o que es lo mismo, 80 microamperios. Supongamos otro ejemplo. Supongamos que yo les estoy diciendo que el voltaje es igual a 15 voltios. Y supongamos que le estamos diciendo que la corriente que se indujo con ese circuito es de 1.2 miliamperios. Si eso es así, ¿cuánto debería ser el valor de la resistencia o cuánto es el valor de la resistencia? Dense cuenta que aquí a través de la ley de Ohm, yo también puedo decir que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. ¿Cierto? Entonces, si eso es así, la resistencia va a ser igual a 15 voltios sobre 1.2 miliamperios. Eso es, muchachos, recuerden, miliamperios por 10 a la menos 3. Entonces esto sería, ¿cuánto es el valor del voltaje? 15 voltios. Entre, dividido, ¿cuánto es el valor de la corriente? 1.2. 1.2 e a la menos 3. Menos 3 porque es miliamperios. Y eso da 1.25 a la 4. Si la coma la corro 1 a la derecha, le resto 1 al exponente. O sea, 12.5 por 10 a la menos 3. Por 10 a la 3.5 por 10 a la 3. O que es lo mismo, 12.5 kilo ohmios. ¿Listo? Eso fue, muchachos, ley de Ohm.